Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos oyentes y queridos invitados, Daniel y mi productora Melanie. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Los maestros que te ayudan a mirar cerca y mirar lejos a la vez. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancaglini. En la coordinación, Jorge Cabrera. En la producción, Melanie Ruibal. En la coconducción, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial es capacidad de clase mundial. En el programa de hoy vamos a presentar las claves de la superioridad de Toyota Motor Corporation. ¡Ja! ¡Qué título compadre!, ¿no? Nuestro invitado especial de hoy es el ingeniero Daniel Afione y el tema de la primera parte editorial es que Toyota es superior, sí, pero por su modestia y por su vocación de servicio. Eso es muy importante tenerlo bien en cuenta. En la entrevista vamos a hablar del secreto de las relaciones humanas y después en la mesa redonda hablaremos de desafíos invisibles para hacer Lean Manufacturing en serio. Listo. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste esta superioridad, que además es el secreto de Toyota. Está en su modestia, como dijimos, y en su vocación de servicio. Nosotros en Argentina, en Occidente en general, nos gusta sentirnos muy fuertes, lo podemos todo. Justamente los japoneses son al revés. Piensan primero en lo que no pueden, están orientados a descubrir cuáles son sus propias debilidades, porque esa es la manera de la plataforma sólida para ser fuerte, conocer la debilidad. Entonces, respecto de esto, ¿no?, de la modestia y la vocación de servicio, por supuesto, está muy relacionado con lo que es el respeto de las personas. Y esto implica, ¿no?,
proveedores, clientes, autoridades, empleados. Eso es muy importante. Después, esta excelencia operacional, de la cual se habla tanto, está siempre orientada al cliente, a través de una prudencia, una austeridad y una eficiencia que proviene de esa prudencia y de esa austeridad. Por supuesto que esto implica la observación y la comprensión de las necesidades y deseos del otro, comunicación y consenso. Ellos tienen una técnica que se llama Hoshin Kanri y acompañando el Hoshin Kanri el Nemawashi, que hoy no vamos a hablar, pero vamos a dedicarle un programa completo al tema. Bueno, quiero presentar al ingeniero Daniel Affione. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder compartir este momento con ustedes. Escuetamente, el ingeniero Affione es ingeniero electromecánico por la UBA, tiene un posgrado en Ingeniería Energética, es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y es exdirector de Asuntos Gubernamentales de Toyota Latin American and Caribbean. Daniel, ¿cómo llegaste a Toyota? Bueno, cuando se radicó Toyota en Argentina, buscaron a alguien que supiera de reglamentaciones automotrices. La industria automotriz es una industria muy regulada desde el punto de vista del vehículo, pero también de la parte industrial, y en particular Argentina, en el momento que se radicó Toyota, había un régimen bastante complicado para la industria automotriz. En aquel momento buscaron a alguien que conociera la industria, que conociera las regulaciones automotrices y que también conociera lo que era el Mercosur, digamos. Recientemente, en aquel momento, estábamos hablando del año 1995, el acuerdo Mercosur. En aquel momento, me convocaron, tuve varias reuniones con japoneses, gente de Toyota que había venido, de distintas áreas, en particular de las áreas regulatorias y comercial, y después de varias entrevistas, un día me dijeron: queremos que trabaje con nosotros. Así que para mí fue una satisfacción porque siempre me gustaron los autos, siempre me gustó la industria y quizá puedo decir que siempre quise trabajar en una fábrica de autos. Así que en aquel momento para mí fue muy importante, digamos, que me hayan elegido para sumarme a un proyecto que en aquel momento éramos muy pocas personas porque recién se estaba estableciendo la empresa. De hecho, no funcionaba Toyota Argentina. Lo que funcionaba Toyota en Argentina empezó como un acuerdo, digamos, entre una empresa local argentina que tenía el 50% y Toyota Motor Corporation que tenía el otro 50%. Y básicamente esta empresa argentina fue la que trajo a Toyota para hacer esta inversión. Entonces, en aquel momento éramos muy pocos, todavía no funcionaba. Lo que funcionaba era la empresa argentina, que era el importador, que hacía la distribución de vehículos Toyota en Argentina. Y bueno, empezamos a trabajar unas pocas personas en el garage que nos dio esa empresa argentina para que pudiéramos trabajar. ¿Cómo era el nombre de la empresa? De Caroli. De Caroli. Yo creo que lo conocí. Toyoar era el distribuidor y la empresa era de Caroli. Qué bueno. Fabricantes armaban colectivos de larga distancia. Uno no se imagina un origen tan pequeñito al inicio cuando piensa en Toyota. De hecho, pensar en el cargo director de Toyota es imaginar una cantidad inmensurable de responsabilidades. ¿Cuáles eran tus responsabilidades en ese inicio en el que eran tan poquitos y cómo evolucionaron esas responsabilidades cuando creció la empresa? ¿Fueron más? Es interesante lo que preguntas porque tal cual uno se imagina Toyota en Argentina, una multinacional, y éramos muy pocos. Por supuesto no tenía secretaria, yo me tenía yo escribía las notas, las presentaciones, y básicamente
mi primera función fue la radicación de Toyota en Argentina. Entonces, hacer todas las presentaciones al gobierno para conseguir las autorizaciones para poder, primero, mucho antes de producir, poder gestionar el régimen automotriz. No quiero ir mucho en detalles porque es un poco técnico, pero era un régimen de compensación, exportaciones para poder importar los vehículos, pero también había las inversiones se consideraban, entonces todo eso había que presentarlo ante el gobierno, conseguir las autorizaciones, y el tema es que estoy hablando de principios, mediados del año 95, pero las inversiones efectivas empezaron a fines del año 95, cuando había que poner los dólares para pagar los equipamientos, ¿no? Y lamentablemente para la empresa local, en ese momento fue la crisis del tequila y no pudo acompañar las inversiones, entonces Toyota Motor Corporation se quedó con toda la compañía, y a partir de eso empezamos a funcionar. Entonces hay una anécdota, al poco tiempo, dentro de ese acuerdo, todos los vehículos que le habían quedado al importador pasaron con el acuerdo a lo que era Toyota Argentina, que todavía ni funcionaba. Entonces el presidente vino un día a mi escritorio y me pregunta: ingeniero, ¿cómo hacemos para vender estos autos? ¿Qué hacemos? Bueno, aprovechemos para hacer una pausa. Dale. Ahí está. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. ¿No puede hacer un comentario de eso? Bueno, estábamos hablando de prudencia, de austeridad, lo acabas de ilustrar perfectamente. No sé, son cuidadosos, son prudentes, son austeros, no gastan porque sí, cuidan el centavo. ¿Y vos pensás que la humildad es un valor que se predica y que se cumple en Toyota? Sí, totalmente, digamos. La humildad y el consenso, ¿no? Son puntos básicos. El acuerdo, la discusión de los temas, el plan do, check, action, digamos. Cuando uno planifica algo, quizá cuando uno va preparando cualquier trabajo, va avanzando tanto que en el momento de tomar las decisiones, que se realizan, como decía, por consenso, ya se avanzó mucho en el proyecto. Entonces, pero a lo referido a la humildad es escucharlos, escuchar a todas las voces. Ese consenso pasa por que no es que el superior deja de atender o deja de escuchar a cualquier otra persona, cualquiera del equipo que tiene su opinión es escuchado y es considerado. Y de alguna manera eso es muy importante porque esa forma de trabajo enriquece, ¿no? Por más que la cultura japonesa es formal y hay una superioridad y un respeto muy importante hacia los superiores, ni que hablar lo que es la imagen y la figura del emperador en Japón, pero también en las empresas, y lo viví personalmente en los distintos estamentos de la empresa, el respeto que hay a la superioridad, pero también la superioridad como escucha, y el trabajo en equipo es fundamental. El plano de las relaciones humanas es muy importante, más allá de que lo primero que piensa alguien que tal vez no conoce cómo funciona Toyota es en los autos y uno está encerrado con eso, pero influye mucho el trabajo en equipo, el trabajo del grupo. ¿Surgieron cuestiones difíciles en el plano de las relaciones humanas que hayas tenido que afrontar, que resolver desde tu rol de director? A ver, yo empecé, cuando entré a Toyota era un gerente, no, en realidad no tenía gente a cargo, empecé a formar un equipo de gente, y básicamente uno va incorporando gente al equipo
y la vas formando a la gente. Es algo muy importante como comentario, digamos, para entrar a trabajar en Toyota en la línea de producción. Lo único que tiene que tener es secundario, no tiene que tener ninguna experiencia. Toda esa formación la da la empresa. Entonces, un tema importante que tiene, diría, la cultura de trabajo es que se forma a través de las personas y que no se adquiere, no se compra y no se puede trasladar directamente. Eso pasa de incorporarse a una cultura de trabajo, que afortunadamente en Argentina se logró a partir de la incorporación de gente que de alguna manera hoy día es una empresa muy grande, pero cuando empezó era una empresa de muy pocas personas, que se fueron incorporando, se fueron entendiendo. Por supuesto, había muchos japoneses que nos fueron enseñando toda esta cultura de trabajo. ¿Costó ese shock cultural en algún momento? ¿A alguien le costó? Hay gente que no se adaptó, lógicamente. Yo aprendí mucho de esa forma y me adapté. A ver, quizá tenía la ventaja de haber trabajado con japoneses. Había trabajado en un proyecto con Japón, había tenido una beca de JICA, 3 meses estudiando la industria automotriz japonesa, bastante tiempo antes. Había estudiado algo de japonés, entonces quizá tenía alguna facilidad. Ya había aprendido lo que es el Japón que no sabe decir no. Tal cual. Cuestiones básicas que cuando te lo explican, cuando te lo dicen una vez, no terminás de entender. Lo terminás de entender una vez que convivís con los japoneses, que trabajás con ellos y entendés cuál es esa cultura de trabajo. Y siempre en estas relaciones humanas hay momentos difíciles, hay momentos de desvinculación de personas, hay momentos donde las cosas no salen, donde un presidente decía cabeza caliente y ahí sabías que estaba muy preocupado porque las cosas no salían. Entonces, lógicamente, se pueden producir momentos de preocupación, digamos, pero todo se termina resolviendo a partir del trabajo en equipo, de buscar las soluciones, del problem solving, entender a dónde está el problema, los 5 por qué, hacer, una vez que uno encuentra la causa raíz, ir al fondo del problema y hacer un plan para resolverlo. Entonces, toda esa forma de trabajo yo la aprendí. Por supuesto, no tenía una experiencia previa de trabajar en Toyota, en una empresa japonesa, por más que había tenido alguna relación con Japón. Y todo esto fue a partir del día a día, ¿no? De trabajar, del respeto por las personas, y donde vos me preguntabas cuando empecé a trabajar y había que hacer de todo, y empezabas muy temprano y a la noche tenías que hacer los fax, los mandabas a Japón y antes te estaba yendo y recibías la respuesta de Japón, entonces era continuado. Pero la verdad que fue una experiencia hermosa, porque ver de un campo de maíz, ver crecer esa fábrica y estar involucrado, digamos, en todo el proceso no tenía responsabilidad, aun cuando todos los planos de la fábrica los firmé yo porque soy ingeniero matriculado, así que estaba involucrado, pero no desde el punto de vista formal de la producción, de la construcción, pero de la importación de los equipos, que llegaran a tiempo. Y bueno, tengo algunas anécdotas que son divertidas, pero bueno, no quiero llevarme mucho tiempo. Bueno, después si queda un ratito nos contá alguna anécdota divertida. Para mí escucharte es como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque lo que vos decís del campo de maíz era literal así, ¿no? De la nada, de golpe, tener una gran fábrica. Ver la en enero del
96, cuando se levantaron las primeras columnas, estar ahí, y trabajábamos en un container en el medio del campo, ¿no? Entonces no había problema ni de tiempo, ni de polvo, ni de nada. Era ver levantar una fábrica que de nada, ¿no? De cero, ¿no? Pero el fax todavía está desde ese día. Evolucionó mucho el mundo, ¿no? Sí. Del fax a pasar después a los mail, al celular, a los WhatsApp, una evolución muy grande, ¿no? Japón el fax lo mantiene, sí, siempre. Sí. El ámbito empresarial es inevitable, el fax. Sí, menos mal que no usan el telex, porque en una época era todo telex y menos mal que eso no, porque bueno, es más cómodo por lo menos el fax. Bueno, vamos a un descansito. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, estamos con el tema de la importancia de las relaciones humanas. Yo me quedé con una preguntita. La gente que no se adaptó, ¿por qué motivo? ¿Qué pensás? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué malentendido? No, yo creo que es el ritmo de trabajo, ¿no? Una empresa como esta, en particular las empresas japonesas, o lo que yo viví en Toyota, es el compromiso, ¿no? El compromiso donde no hay horarios, donde uno tiene que estar a disposición de la empresa, y creo que es parte de la cultura japonesa, ¿no? Porque todos los miembros de una empresa japonesa se sienten partes y se sienten responsables del funcionamiento de la empresa. Entonces cualquier cosa que pase se sienten impulsados de alguna manera a tratar de resolverlos y a estar comprometidos. Y hay algunas personas que no se adaptaron a ese ritmo de trabajo, no se adaptaron a la metodología de trabajo. Es muy exigente en cuanto a lo que tenés que dar. Uno tiene que dar lo mejor, y de repente en cuanto a la disponibilidad, pero hacer las cosas con ¿qué puedo decir? El compromiso y tratar de dar lo mejor tuyo, y de alguna manera uno, si no atiende, sobre todo en procesos productivos de la línea de producción, es muy importante la atención, la dedicación. ¿Por qué? Porque una persona en una línea de producción puede parar toda la línea de producción y puede afectar toda la línea de producción. Entonces, uno tiene que tener el compromiso de estar dentro de un esquema de trabajo, de un trabajo en equipo, más allá de las células de trabajo que hay en cada proceso, en un conjunto, porque una persona puede parar el trabajo de miles. Entonces, en esto hay que estar en condiciones y entender que uno está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Por otro lado, eso debe tener un efecto motivador muy fuerte, ¿no? Sentir que dependen de uno y que confían en uno, ¿no? Claro, lógicamente. Porque sí. Es muy visible la responsabilidad, ¿no? La gente, esencialmente Toyota visibiliza todo. No hay manera de esconderse bajo la alfombra, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos muy importantes, ¿no es cierto? Poner todo a la vista, digamos. Hay dos conceptos muy importantes. Mieruka, digamos, por visibilizar las cosas. Genji Genbutsu, ir y ver, que no te cuenten,
porque uno tiene que verlo con los ojos propios, ¿no? Y ver y sentir el problema, entender cuál es el problema. Y lo otro, bueno, decíamos antes lo que es el consenso, pero hay toda una serie de cosas que llevan a la mejora continua, que después el Kaizen, la mejora continua, que es parte del proceso donde todas las personas en la empresa se sienten parte de ese proceso y colaboran para que funcione este sistema de trabajo. Maravilloso. Si nos tenemos que concentrar un poco en esto que prácticamente lo fuiste contestando alrededor de la entrevista que tuvimos hasta ahora, que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿crees que Toyota tiene un estilo explícito para gestionarlas? A ver, a lo largo del tiempo vi que trató de establecer nuevos mecanismos que al principio no estaban, y vi sobre todo una evolución dentro de la empresa a partir, de alguna manera, por el relacionamiento que fuimos teniendo con otras filiales, sobre todo de Estados Unidos más que Europa, donde ahí sí aparecía un relacionamiento un poco distinto, digamos, un estilo de Estados Unidos de gestión, aun cuando, por supuesto, la base del sistema de producción Toyota se mantiene. Pero en la gestión de recursos humanos hubo algún tipo de evolución con el tiempo, de ser, no sé si decir más familiar, por supuesto, una empresa más chica donde nos conocíamos todos, prácticamente conocías el nombre de todos. Llega un momento, por el crecimiento, por la rotación que se da propia del personal, va cambiando esto. Entonces, de alguna manera, lo que sí no cambia es el objetivo final, digamos, el trabajo en estos pilares que mencionaba antes. Eso no cambia, pero se va ayornando, digamos, en nuevas metodologías de gestión de recursos humanos, que también a partir de distintas influencias se van recibiendo. Decime una cosa, más allá de lo que son las relaciones humanas, así con el personal, con los proveedores, con los jefes, con los colegas, vos también tenías la responsabilidad de las relaciones gubernamentales, lo cual te obligaba a tratar con gobiernos a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, hay condiciones macro también que seguramente habrán impactado, generando momentos restrictivos en las condiciones, ¿no? En distintos países, porque no era solamente Argentina, ¿no es cierto? ¿Tuviste que atravesar de estos momentos restrictivos complicados? Muchos complicados. De hecho, al principio tuve la responsabilidad de Argentina, la parte de relaciones gubernamentales, relaciones públicas, responsabilidad social. Luego se formó un Toyota Mercosur, que era Argentina y Brasil. Se llamaba Mercosur, pero en realidad era Argentina y Brasil, y ahí pasé a tener responsabilidades de estas áreas en Argentina y Brasil, viviendo en Brasil. Y después de eso, esto con el tiempo se terminó agrandando en Latinoamérica y Caribe, 43 países, que fue el último cargo que tuve. Cuando trabajaba en Brasil, no solamente, digamos, tuve la responsabilidad en Argentina, hay momentos de alguna manera críticos en Argentina, sobre todo con el proyecto de la Hilux, tanto en su momento de instalación de la planta, sino en los proyectos de ampliación, donde el reloj contaba los minutos y de alguna manera los planes, ustedes saben cómo son los planes en Japón, que se cumplen y está todo bien establecido. Y de alguna manera se dieron casos de cuando estábamos con el proyecto de Brasil, una planta en Brasil, que fue el caso de Lehman Brothers en 2008, y ese proyecto se demoró varios años,
Entonces fue un momento bastante crítico, ¿no? Pues estábamos avanzando, en ese momento estábamos con el proyecto de Etios y estaba para lanzarlo prácticamente ahí, pero se tuvo que demorar. Entonces ese tipo de cosas generan fricciones, inconvenientes, pero yo diría que quizás las más complicadas fueron cuando no podíamos pagar en Argentina, cuando no podíamos girar, cuando teníamos inconvenientes para funcionar como empresa, ¿no? Me gustaría que nos detengamos acá porque quiero profundizar un poquito más sobre esto, me parece, ¿no? Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Te tocaba. Chicos, yo que vengo del mundo de las narrativas, es toda una novela esto, porque son problemas constantes que aparecen. Y lo que surge pensar es, frente a tantas dificultades que pueden surgir en una empresa de este estilo, ¿qué alternativas pensaste, qué alternativas aplicaste para que surjan beneficios comunes, trade-off o hacer acuerdos? ¿O cuál crees que fue el mejor, el más épico que hiciste para solucionar esta cuestión? Mira, fueron muchas cosas que trabajamos y no las hice yo, lo hicimos el entre equipo, todos. entre todos los que trabajábamos. Pero uno de los temas que me parece que fue importante en el año 2001, con la crisis del 2001, la producción argentina había caído a nada, digamos. El mercado había caído a menos de 100.000 unidades, la industria prácticamente parada. Entonces, había alguna posibilidad de negociación con México, el acuerdo automotriz con México. Entonces, en una reunión con el presidente, le digo, ingeniero, mire, hay una posibilidad de acuerdo con México, negociar un acuerdo para poder exportar con México y no pagar aranceles. Quizá esto nos puede decir, no, pero ¿cómo exportar a México? ¿A usted le parece? ¿Qué sé yo? Bueno. Después de la conversación me dice, bueno, vaya a México. Y volvimos con el acuerdo. Y a partir de eso exportamos la Hilux a México y nos salvó de parar la planta. Porque en aquel momento la producción argentina, la venta en Argentina era muy baja y la posibilidad de exportar a México nos salvó un par de años, digamos, de poder mantener el nivel de producción. Entonces, ese tipo de cosas que después yo lo seguí aplicando, promoviendo de alguna manera todo un trabajo en equipo, con la gente de comercial, trabajando después, comentábamos este tema de Latinoamérica y Caribe, trabajando con distintos países y promoviendo de alguna manera acuerdos para facilitar las exportaciones de Hilux, y así se aumentaron las ventas, la producción y las ventas en distintos países de la región. Entonces eso fue una satisfacción para mí, porque poder trabajar en distintos países, así también recibía de los países que querían poner otros impuestos o tenían otro tipo de problemas, y trabajar con distintas idiosincrasias de los países de la región. Entonces fueron distintas cosas que se fueron dando con el tiempo, y de alguna manera en este trabajo de equipo, y que ya era como empresa, ¿no? Porque era trabajar en distintas áreas en pos de un objetivo común, que era poder aumentar la producción, o cuando teníamos un proyecto de ampliación había que justificar, y ampliamos la planta, y a dónde vamos a vender estas camionetas. Así que todo ese trabajo en conjunto dio un buen resultado, ¿no? Fue una respuesta épica. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Porque uno habla así, ¿no? Como si fuera
algo muy aséptico, ¿no? Pero son unos problemas colosales estos, ¿no? Y aparte gente que representa un desafío. Yo quiero ir más a la cuestión argentina, ¿no? Tuvimos a Menem, tuvimos a De la Rúa, tuvimos a Duhalde, tuvimos a Kirchner, Néstor, tuvimos a Cristina, tuvimos a Fernández y ahora tenemos a Milei. A lo largo porque parece que la Argentina, por un lado tenemos esta gran estabilidad japonesa, pero por otro lado tenemos la tremenda inestabilidad argentina, que no es solamente una estabilidad, es muchas veces forzada la inestabilidad por estas pujas políticas que se producen. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Con quiénes te tocó tratar de los gobiernos argentinos en este caso, ¿no? Con todos, hasta con Macri, con todos. ¿Y cómo haces para tratar con uno y con otro de una manera? Realmente no es lo mismo tratar con Macri que con Cristina, que con Macri con Fernández, ni con el mismo Néstor tampoco. Debo tener fotos con todo. Pero no, el punto es cuál es el objetivo. El objetivo es tener un proyecto, tener una planta, dar el empleo y poder abastecer a una región. Entonces yo creo que cuando uno tiene los conceptos claros y transparentes, uno puede hablar con cualquier gobierno y mostrar cuáles son los objetivos, digamos, y a partir de eso uno puede convencer o explicar cuáles son las necesidades. Entonces esto se ha dado en todos los gobiernos, desde Menem, como vos lo nombraste, hasta Macri. De alguna manera, hasta Macri no, hasta Alberto Fernández. Entonces, yo creo que el asunto es mostrar los beneficios que tiene para el país. En cuanto al empleo, al desarrollo industrial, al desarrollo de las personas, y que esto va más allá de una necesidad personal, es un objetivo de una empresa en pos del país. Me gustaría que profundicemos sobre ese concepto después de la pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bien, volvemos en Clave Japón y estábamos charlando sobre todo este mundo que nos propone Toyota con Daniel. Un mundo que es un poco ajeno a veces al empresario argentino que no lo conoce. ¿Qué recomendaciones le darías a ese empresario argentino que tal vez no está tan familiarizado con ese modo de hacer? Tener confianza, tener objetivos claros y trabajar en pos de esos objetivos. Armar un equipo de trabajo, establecer reglas claras y sobre todo el respeto por la gente, ¿no? Es muy importante que el equipo que uno forma lo acompañe en estos desafíos. Yo tuve una experiencia, como decíamos antes, soy ingeniero, vengo del área de regulaciones. Tuve mi experiencia por la área de relaciones públicas, de toda la parte de responsabilidad social, pero un día relacionado con las reglamentaciones
y relacionado con el proyecto que les mencionaba antes, se decidió crear una empresa de plan de ahorro. Después de un par de años de poder convencer a Japón, porque Toyota no tenía en el mundo ninguna empresa de plan de ahorro, poder convencerlo, nos autorizaron la planta. Entonces crear la empresa de plan de ahorro. Entonces me pidieron a mí que consiga la autorización para poder operar como plan de ahorro, que era un trámite relativamente difícil. Entonces, bueno, comienzo a trabajar con ese tema, y un día el presidente me dice, el regional, me dice: usted se va a hacer cargo de la empresa, usted es el presidente de la empresa. Creamos la empresa, entonces teníamos que poner el directorio. Entonces, usted es el presidente de la empresa. Así que de mi faz más técnica pasé a ser responsable de un área comercial, y desarrollar un área comercial donde no tenía mucha experiencia. Hubo que adaptarse. Pero bueno, así la dejamos con 200.000 clientes, y era bueno, anduvo muy bien. Pero lo que me refería es, cuando uno se pone un objetivo y arma un equipo de trabajo y está convencido en lo que uno quiere hacer, y por supuesto tiene el apoyo de la empresa, pero ese tipo de cosas, las cosas fluyen, ¿no? Y funcionan. Bueno, ahora vamos a empezar una pequeña mesa redonda. Quiero tirar una bomba, porque hay veces que parece que uno quisiera dar la impresión de que esto es fácil. Aplicar Lean Manufacturing, Kaizen, sistema de producción Toyota, es fácil, y no lo es. Voy a leer lo que dice Jeffrey Liker, uno de los mayores estudiosos del sistema de producción Toyota. Esto literal. He visitado centenares de organizaciones que se proclaman avanzadas en la práctica de métodos Lean. Muestran orgullosas su pequeño proyecto Lean. Y sin duda han hecho un buen trabajo. Pero después de estudiar Toyota durante 20 años, está claro que si los comparo, son simplemente amateur. En Toyota emplearon décadas en la creación de una cultura Lean para llegar donde están ahora. Y según ellos se opinan, recién ahora están empezando a entender el modelo Toyota. ¿Qué porcentaje de compañías fuera de Toyota y un cerrado grupo de proveedores conseguirían una puntuación de 10 o incluso de 8 en una escala Lean? Yo no podría responder con precisión, pero estaría lejos del 1%. Esto lo dice el Jeffrey Liker en su libro Toyota Way. Vamos a una pausita y seguimos con... Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mira, una parte a la que quiero volver, ¿no es cierto?, de lo que vos estabas diciendo, Daniel, es al tema de los objetivos. Porque ¿cuál fue la clave del éxito en relacionarse con gobiernos tan dispares como fueron los que fueron sucediéndose, ¿no? Justamente que tenían algo para dar, tenían algo para compartir. La compañía tenía un interés, pero estaba dispuesta a compartir un beneficio con la otra parte. Y siempre eso funcionó. Eso yo creo que eso es el mirar al otro, eso es el respeto, esa es la humildad de la que, como dice Liker acá, ¿no? Recién estamos empezando a entender, dicen los de Toyota. Bueno, eso se llama modestia, pero no lo dicen con una falsa modestia, lo dicen en serio. Bueno, eso, tener un objetivo y saberlo compartir, no toda para mí. Sí, tal cual es que ese objetivo
va más allá de la empresa y sobre todo piensa en la comunidad y en cómo derrama todo eso a través de sus empleados, la cadena de proveedores y llega a sus clientes. Encuentra la metodología para comunicar eso también, para que llegue de la manera adecuada y que esa confianza prospere en el tiempo, de alguna manera. ¿Qué es lo que cuesta construir y que hay que darle tiempo a esa confianza, no? Sí, sí. Incluso, mirá, contaba un especialista que vino de Japón, del Japan Productivity Center, que vino con JICA, invitado por JICA, y el tipo hablaba de la reconstrucción japonesa, ¿no? Como un momento de venir de la peor derrota, cómo ellos en aquella época tenían que reindustrializar a Japón, y el problema, había una gran conflictividad laboral, las ideas de izquierda estaban muy en boga, y el secreto que buscó el empresarial japonés fue justamente el de compartir, no hacer un convenio colectivo de trabajo en el cual sacamos de lo que hay, repartimos de lo que hay. No, logramos más y repartimos lo que logramos. Entonces se genera una sociedad en lugar de un conflicto. La importancia de la industria de las ideas y esas ideas compartidas por encima de todo lo demás. No sé, es lo que... No, sí, de alguna manera es importante esto, compartir las ideas, pero a su vez la comunicación interna y la comunicación externa. Vos nombrabas antes el Hoshin Kanri. El Hoshin Kanri de alguna manera es el plan de acción para el año siguiente, y eso es trazar cuáles son los objetivos del año, cuáles son los resultados esperados y qué es lo que tiene que hacer cada uno, desde la cabeza de la empresa a cada uno de los niveles. Eso cuesta mucho acá. A veces hasta se supone, sin plantearlo de manera clara, deberías haber hecho tal cosa, se notaba que tendría que haber pasado tal otra. La metodología japonesa es completamente distinta. Eso se deja claro en función del objetivo. Sí, y expreso en un papel, ¿no? En aquel momento era en un documento que se hacía a nivel empresa, y después cada una de las áreas, en base a ese documento de la empresa, lo llevaba a su división, a su área, ¿no es cierto? Vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque vos esto que estás diciendo, Hoshin Kanri como herramienta, como documento incluso, método de trabajo y documento, está expresando, está poniendo en operativo las cosas que vos dijiste como recomendaciones. Objetivos claros, confianza, trabajo, reglas claras, respeto, equipo. Y acciones claras. O sea, el trabajo implica que tiene que estar bien claro quién tiene que hacer qué, cuándo y... Claro. Y pues si no están claras esas cosas, no sabés lo que tenés que hacer, o ahí entra la inventiva, que puede estar bien o no, o puede estar fuera de los carriles que se espera para tu trabajo. Entonces, de alguna manera, esto se comparte, previamente se discute, pero una vez que se puso en el papel, se pega en la pared, y ese es lo que tenemos que seguir para el año, y se arman los planes de trabajo en función de eso. Claro, pero además, este plan no es un plan que viene exclusivamente de arriba abajo, sino que hay un diálogo, ¿no es cierto?, sí, claro, entre todas las partes para ver, bueno, la factibilidad, cuál es el mejor camino. O sea, normalmente el nivel superior marca un qué necesitamos, pero el cómo lo suele marcar la persona que técnicamente lo va a tener que hacer, ¿no es cierto? Claro, es un ida y vuelta. Pero a veces esos qué no se plantean, y en la cultura empresarial argentina existe mucho esto de la falsa autosuficiencia. Como que uno tiene que saber qué hacer sin que nadie se lo diga, y preguntar está mal visto porque supuestamente no sabemos hacer las cosas. Entonces, esta metodología se adelanta a esto y resuelve ese inconveniente planteando el qué desde el inicio, que es necesario. Claro. Es interesante, es interesante. Yo creo que el Hoshin Kanri es la manera de transformar los sueños en realidades. Primero eligiéndolos,
un sueño factible, ¿no es cierto? Y después recorriendo el camino que va entre el deseo y el cumplimiento y la satisfacción. Finalmente cualquier negocio es eso. No, por supuesto, cuando uno va evolucionando a lo largo del año y va viendo que va cumpliendo esas etapas, es una satisfacción por un lado, y por otro lado las personas que participan son parte de ese proceso y son parte de su evolución. Entonces son recompensadas también por un lado de tener los objetivos y poder cumplir con esos. Bueno, yo estoy muy tentado, no sé, Mel, vos, si no te quedaste con ganas de escuchar algún otro caso épico. Por supuesto, siempre. A ver, alguna infidencia. No, más que infidencia, una de las primeras cosas que me llamó, bueno, estábamos hablando de planificación, ¿no? Entonces, en el fragor de la construcción de la planta, era un sistema muy complicado, digamos, determinadas cosas que tuvimos que, regulaciones, y la planta de pintura venía en etapas. Es un sistema que se llama escalonado en la aduana. Entonces, la empresa que hizo la planta de pintura, la primera planta de pintura, me dio toda una programación. Entonces fui a la aduana, primero lo presenté en la Secretaría de Industria en aquel momento, lo presenté en la aduana y me dijeron, esto no puede ser que me digan esta cosa va a llegar tal día. Esto es lo que me dice. Así es Japón. Este era el plan. Y así llegaba y se iba cumpliendo. Entonces la primera vez me decían, no puede ser. La segunda vez, y se cumplió la primera vez. Y así llegó toda la planta escalonada y así se cumplió todo el plan de armar la obra, y el 21 de diciembre de 1996 salió la primera camioneta de la línea de producción. Qué increíble, ¿no? Que acá es tan ajeno esto de comprender que el tiempo es el tiempo que se dice. Jamás tomaron un tren en Japón estas personas. A la hora que llega. Y si no estás en ese segundo, no lo puedes tomar. Y si no llega en ese segundo, te piden disculpas. Sí, claro. Esto me recuerda así funciona. A una amiga de mi madre, una señora muy, muy divertida, japonesa. Y un día contaba, ¿no? Dice que ella llegaron con la familia de Argentina y ella no sabía español. Tenía una niñera, tenían chicos. Entonces escuchó un día que la niñera le decía al chico, te voy a matar. Y entonces, claro, ella fue al diccionario y buscó, te voy a matar, y dice el diccionario, koroshite yaru. ¡Ah! Porque si Japón dice mata. Y es así, ¿viste? No es chamullo. Es en serio. Lo que dice se cumple. Así que si era escalonado, era escalonado. Así se cumplían las cosas. A eso hay que apuntar. Sí. Así que bueno, alguna pastillita más. No, muchas. Son también en algún momento. Esta experiencia, la última experiencia que tuve era director de regional de asuntos gubernamentales para Latinoamérica. Tenemos mensajes de oyentes. Sí, a ver. Vamos a escuchar. No sé cómo es. Vamos a... Pepe está dándolo todo para que escuchemos el mensaje. Bueno, hola José, la verdad un lujo escuchar tanta sapiencia y por qué no alguno de esos chismes que siempre resultan tan jugosos en las entrevistas con un invitado tan importante como humilde. Como bien dice Daniel, todo pasa por la gente y eso se logra cuando quien lo lidera es gente. Inserte aplausos. Bueno, ¿qué más podemos decir, no es cierto? Gracias a todos los que están escuchando y a los que también se comunican. Con esto entonces nos despedimos con este lindísimo mensaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias Mel, gracias a todos los oyentes, gracias al amable, pero es cierto, hay que ser gente para liderar a la gente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Como decimos siempre, ser garca no garpa.
Vamos ahí. Bueno, hasta la próxima, hasta el lunes próximo. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Nos vemos el lunes próximo para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.